hermano, buenas tardes. El Señor los bendiga nuevamente con ustedes en sus casas a través de este canal. Damos gracias al Señor porque nos regala otra tarde más para compartir con ustedes la palabra y podérselas llevar a sus hogares. También doy gracias al Señor todos los días por la vida de ustedes, porque el Señor los ha bendecido, el Señor ha tenido cuidado de ustedes, están aliviaditos y todos pues tienen hasta ahora lo necesario. Bendito sea el Señor porque cuida de su pueblo. Y doy gracias, Señor, porque ustedes como iglesia han estado allí firmes y siguen buscando la presencia del Señor. Después de haberles saludado y deseando que se encuentren muy bien todos ustedes, yo quiero que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a Tito, al capítulo 2 y al versículo 10, porque quiero en esta tarde centrarme en una reflexión en este versículo que me llama mucho la atención y quería compartir con ustedes. Y bueno, ya ha llegado el momento para hacerlo. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornando la doctrina. Cuando nosotros nos adornamos es para vernos bien. Cuando una mujer se adorna, se pinta sus labios, se arregla sus uñas, se arregla su cabello, se pone sus aretes, es para verse bien, para ser agradable en el entorno donde ella va a estar o el entorno donde ella se encuentra. Cuando un hombre también se pone sus adornos, porque hay hombres que se adornan, se arreglan su barba, el que utiliza barba, el corte de cabello, su camisa bien planchada, su cinturón, un buen cinturón, las zapatillas o los tenis limpiecitos y sus zapatillas pues bien lustradas, siempre están buscando dar una buena imagen en el lugar, en el entorno donde se encuentran. Entonces, cuando nosotros nos adornamos es para eso, para ser agradables, para causar una buena impresión. Yo utilizo esta imagen para poder, o esta ilustración, para poder comprender mejor lo que Pablo está queriendo decir en este versículo 10 con respecto a adornar el Evangelio de Dios, la palabra, el mensaje de nuestro Dios. La palabra adornar viene de una palabra griega, y la palabra griega es cosmeo, de la cual se deriva o viene la palabra cosmético, que tanto las mujeres conocen, ¿no es cierto? Y que significa embellecer, que significa ser atractivo y que significa poner las cosas en orden. Adornar significa poner las cosas en orden, embellecer y hacerse atractivo. En este caso, está hablando de las características que ustedes y yo, como creyentes, debemos de adoptar de manera responsable, porque es una responsabilidad nuestra. Son esas que adoptarlas para que el Evangelio sea embellecido, para que la gente no hable mal del Evangelio, para que la gente no hable mal de usted, ¿no es cierto?, como creyente, sino que pueda decir, este es un verdadero creyente porque usted ha adornado la palabra con las buenas costumbres. Encontramos en el contexto inmediatamente anterior al verso 10 que esta palabra ha sido dirigida a los ancianos y ancianas de la iglesia, a los jóvenes, ¿cierto?, de la iglesia, hombres y mujeres, que ha sido enviada a los siervos, a los trabajadores. O sea, que es una palabra que es enviada a toda la iglesia, ¿cierto? La necesidad de adornar el Evangelio. Las razones que el apóstol Pablo da para que ustedes y yo adornemos el Evangelio, el mismo verso 10 sugiere una, para que el Evangelio sea elogiado, ¿cierto?, en todo sentido y en todo lugar, para que el Evangelio sea elogiado en todo sentido y en todo lugar. El capítulo 3, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice, como otra razón, que esos adornos son buenos y son útiles para el Evangelio, buenos y útiles para usted. En el verso 14 del mismo capítulo, de la misma carta en la que estamos, dice que para que ustedes y yo no estemos sin dar fruto. O sea, adornar el Evangelio hace parte de los frutos que usted como creyente debe desarrollar a lo largo de su vida. También el apóstol Pablo en la carta a
a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12 dice, para darle testimonio a la gente de afuera, ¿cierto? Entonces ustedes y yo tenemos que aprender a tener buenos hábitos y buenas costumbres como adorno del Evangelio para que la gente de afuera no tenga nada que señalar, nada que criticar, sino que por el contrario el Evangelio sea elogiado porque ustedes y yo lo hemos embellecido como algo que nosotros debemos hacer. ¿Cuáles entonces son los adornos, cierto, que nosotros tenemos que traer a nuestra vida? El pasaje capítulo 2, ¿cierto? Donde está incluido este versículo, básicamente los versículos 2 al 8 nos habla de algunos adornos, ¿cierto? Nos habla en el versículo 2, por ejemplo, arrancamos con ser sobrio, ¿cierto? Y está hablando de la sobriedad de la persona que nos esté dando al vino, pero bueno, nosotros no tenemos problema con respecto al problema del licor, pero bueno, hay que hacerlo en mención de eso, ser sobrios, ser serios, dice que todos tenemos que ser serios, muy ecuánimes, ser prudentes, ¿cierto? Ser sanos en la fe, una buena práctica en la fe, sanos en el amor, o sea, 1 Corintios 13 nos habla de cómo se debe practicar el amor entre iguales, ¿cierto? Entonces, sanos en el amor no es hacer mal, sino hacer el bien con el amor, según lo que Pablo está planteando en 1 Corintios 13. La paciencia es un adorno para nuestra vida y a veces los que somos impacientes, a veces desadornamos un poquito el Evangelio, pero tenemos que aprender a fomentar eso en nuestra vida. La paciencia, ser reverente dentro de un culto, se ve muy mal. Y Pablo lo está mencionando allí en el capítulo 2, creo que es el verso 7, dice, ser reverentes, porque en el culto tenemos, y creo que está apuntando a la parte religiosa, ser reverente, respetuoso en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la predicación. Bueno, eso es bueno, gracias a Dios nuestra iglesia no tiene gran problema, pero es bueno tenerlo presente, ser reverentes, maestros del bien, está diciendo en el mismo verso 7, o sea que nosotros tenemos que buscar siempre enseñar el bien a todas las demás personas, sanos, ¿cierto? En cuanto a la palabra, lo que usted hable, lo que usted diga, ojalá no sean palabras groseras, sino sanos en esa buena palabra. El capítulo 3, en el versículo 2 de Timoteo dice, respetuosos, humildes en el trato, o sea, corteses con todas las personas y más con la gente que no es cristiana. Debemos de practicar la cortesía. El apóstol Pablo, y quiero agregar otras que no están dentro de la carta de Tito, pero que sí encontramos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, Pablo dice lo siguiente, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento, aportando, cada momento oportuno, ¿cierto? Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada persona, ¿cierto? Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Entonces nosotros cuando conversemos con las personas como un adorno, nosotros tenemos que ser de buen gusto para hablar, tenemos que ser sanos en las palabras, no criticar ni señalar a nada ni a nadie porque no hemos sido llamados para eso. Entonces nuestra conversación debe ser una conversación sana, una conversación que edifique las personas, sobre todo las personas de afuera y más dentro de nuestra iglesia, pues tenemos que aprender a ser sanos. Eso como uno de los adornos adicionales que puedo encontrar y puedo aportar, ¿cierto? Fuera de lo que dice la carta a Tito. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice que otro adorno que ustedes y yo, como creyentes en el Señor, tenemos que adoptar en nuestra vida es la siguiente, que debemos aprender a conocer la palabra y enseñarla de manera correcta. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Entonces, un adorno adicional es que usted como creyente tiene que aprender, ¿cierto?, a conocer la palabra, a ubicarse en la palabra, pero también a enseñarla de manera correcta. Eso es un adorno adicional a la sana doctrina, porque una persona que enseña la doctrina correctamente la está adornando, pero una persona que la interpreta mal o la saca de contexto está haciendo desastres allí. Entonces tenemos que aprender a hacerlo de manera correcta. Mateo capítulo 6, versículos 12, nos está diciendo que otro adorno adicional que tenemos que poner a la doctrina es ser perdonadores. Mateo 6:12 dice, perdona
nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso desde la perspectiva cristiana, la perspectiva bíblica, porque también hay otra perspectiva en la cual nosotros podemos aprender muchas otras cosas interesantes, porque Pablo también da la probabilidad, la posibilidad de que fuera en el mundo secular hay cosas positivas, cosas buenas de las cuales usted puede echar mano y puede aprender algo. En el capítulo 3 de la carta a Tito, no nos hemos salido de allí, en el capítulo 3, en el versículo 9, Pablo dice lo siguiente: pero evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. A veces nosotros entramos en necedades, a veces entramos en cosas que no edifican, que no son buenas. Y en estos días que hemos estado encerrados, probablemente hemos usado el tiempo en cosas que no son buenas, no edifican mucho. No estoy diciendo que no sea bueno tener tiempo de ocio. Mi esposa y yo tenemos tiempo de ocio. Pero, ¿en qué usamos ese tiempo de ocio? Pablo está diciendo aquí que hay que tener cuidado con las cosas necias, con las cosas que no sirven para absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al ocio? ¿Y a qué tipo de ocio? Hay cosas que no edifican. Hay comportamientos que no edifican. Hay pensamientos que no edifican. Hay conversaciones que no edifican. Y eso es lo que Pablo está refiriéndose allí en la carta a Timoteo, y es una atención que nos está llamando, porque eso no es un adorno para nuestra vida. Hace días, hace mucho tiempo, para ser sinceros, me enviaron en el Facebook una imagen de 3 miquitos, de 3 chimpancés, había algo que decía así: si no edifica, no lo digas. No lo veas y no lo escuches. Si algo no edifica, no lo digas. Si algo no edifica, no lo veas. Si algo no edifica, no lo escuches. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica, porque no todo adorna el evangelio, no todo adorna tu vida. Nuevamente, en estos días hemos tenido mucho tiempo, aunque sé que hay algunas personas que siguen laborando común y corriente desde sus casas y por el contrario antes están más ocupadas. Otras tal vez les sobra el tiempo. Entonces hay que tener cuidado y evitar las cuestiones que son necias y que son vanas. Nuevamente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los hábitos que pueden ser normales en el mundo secular, a veces los traemos a casa en el tiempo de ocio y no edifica. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos asuntos. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica, no todo es gracia y no todo adorna a nuestra vida como creyentes. Y una cosa bien interesante, hermanos, en este tiempo en el que estamos, tenemos que salir siendo diferentes, porque nada nos vamos a ganar que el Señor nos haya traído al encierro para podernos edificar, para poder crecer y seguir siendo los mismos. Tenemos que seguir siendo totalmente diferentes. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que esté de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que Pablo está abriendo las posibilidades de que en otros puede haber virtudes en otras cosas. Y Pablo dice: si hay algo digno, si hay algo que es amable, si hay alguna virtud en alguna cosa, Pablo dice: eche mano de eso. Si eso va a ser un adorno para su vida, eche mano de eso, ¿cierto? Porque eso le va a servir. Y dice: y el Dios de paz estará con usted. Un buen libro, ¿cierto?, que edifique su vida, que fortalezca su carácter, es un adorno para usted en estos tiempos donde nos está quedando ratos de ocio, ¿cierto? ¿Con quién estamos compartiendo la vivencia que estamos teniendo? Y que lo que estemos hablando realmente sea edificante y de verdad sea un adorno para mí, o que la persona que me está escuchando mire y se dé cuenta que mi vida realmente está adornada, porque somos llamados, ¿cierto?, con responsabilidad
adornar el Evangelio del Señor. Es un desafío y un llamado para usted. Dios no nos ha encerrado nuevamente para que salgamos de aquí siendo igual. Tenemos que salir siendo completamente diferentes y en la medida de lo posible lo más adornado que podamos. Finalizo con lo siguiente. La palabra que encontramos en Tito, ¿cierto?, destaca la íntima conexión entre la sana doctrina y la moral y la ética. Ni la moral ni la ética son independientes a la sana doctrina. Eso va unido. Entonces, el objetivo suyo es preservar la verdad de Dios, ¿cierto? Y ser un salvaguarda de las normas éticas, de los adornos que encontramos en las Escrituras. Y nuevamente, si hay algo digno de alabanza afuera, usted lo puede tomar, ¿cierto? E introducirlo dentro de su vida siempre y cuando lo adorne, siempre y cuando sirva para que el Evangelio sea elogiado, para que usted como creyente sea elogiado y no señalado. Pablo en la carta que leímos a Colosenses dice: sabio para con los de afuera y aprovechando todo momento oportuno, ¿cierto?, para tener una sana conversación y una sana edificación con esas personas. Mis queridos hermanos, eso es lo que yo quería compartirles y llevarlos a ese principio, ¿cierto?, de estar valorando cómo nosotros podemos adornar. ¿Qué adorno le falta a usted hoy? ¿O ya su vida está suficientemente adornada? Sería una pregunta que usted se debe hacer en esta noche. Bendito Dios y Padre bueno, queremos orar en este momento, Señor, para darle gracias, Señor de los cielos, por la reflexión que usted nos permite tener en esta tarde, por permitirme, Señor, por este medio poderme comunicar con los hermanos. Señor, en otro momento lo pudimos hacer de manera más cercana, ahora lo podemos hacer de esta forma, pero yo le pido, Señor, que igual esa palabra pueda tener el mismo efecto, Señor, en el corazón, en la mente de los hermanos. Yo ruego, Señor de los cielos, porque su Espíritu Santo, como dice en la carta de Timoteo, nos lleve a todos, Señor, a ese punto, Señor, a adornar nuestras vidas, oh Padre Santo, con toda obra buena. Porque como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18, es allí donde nosotros mostramos nuestra verdadera fe, nuestra verdadera confianza, nuestro verdadero cristianismo. Padre bueno, glorifíquese pues en la vida de cada uno de los creyentes, de los ancianos, de los adultos, de los muchachos, de los niños, Señor. Y Padre bueno, que usted nos permita ser verdaderos portadores de su gloria, gente adornada, Señor, que ayuda a que su evangelio sea elogiado, Padre Santo. Eterno Dios, te damos muchas gracias por este momento. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga, que tengan una feliz noche. Pronto nos veremos en la iglesia, aguantemos un poco de tiempo, que allí el Señor nos dará la gracia y nos podremos gozar nuevamente, abrazar, dar la mano y seguramente haremos una gran fiesta ese día que el Señor nos permita nuevamente estar reunidos allí en el local. De parte de mi esposa y de parte mío, les amamos mucho, les queremos mucho, les extrañamos bastante y tendremos la oportunidad de poder compartir y de contar las experiencias que hemos tenido hasta ahora. El Señor me los bendiga y nuevamente una feliz noche.